¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a viajar en el tiempo, pero no al Egipto que todos conocemos, el de las pirámides majestuosas, los tesoros de Tutankamón y los jeroglíficos que nos cuentan historias de dioses y faraones gloriosos. No. Hoy vamos a arrancar la máscara dorada para ver el rostro putrefacto que hay debajo. Vamos a meternos en las catacumbas olvidadas, en los pasadizos secretos y en los papiros manchados de sangre que los guías turísticos y los documentales de la tele convenientemente ignoran. Porque, seamos sinceros, la historia no es un cuento de hadas. Es un puto matadero. Y el antiguo Egipto, amigos, era uno de los más brutales. Imagina esto por un momento. Estás en el antiguo Egipto y no eres un noble ni un sacerdote. Eres un tipo normal, quizás un campesino, un artesano. Un día, por desesperación, por hambre o por un simple error, cometes el peor de los crímenes, profanar un lugar sagrado. Un enorme horno de piedra, con una boca abierta como las fauces de una bestia infernal, ardiendo con una intensidad que deforma el aire a su alrededor. El rugido del fuego es lo único que se oye por encima de los murmullos aterrorizados de la multitud congregada para presenciar el espectáculo. Si pensabas que morir quemado era lo peor, prepárate. Se utilizaba una estaca de madera larga y afilada, a veces con la punta redondeada para no dañar órganos vitales de inmediato y prolongar así la agonía. La víctima era colocada sobre la punta de la estaca, que se insertaba por el ano o la vagina. Luego, por el propio peso del cuerpo de la víctima, la estaca iba penetrando lentamente centímetro a centímetro, desgarrando órganos internos, músculos y huesos en un proceso que podía durar horas o incluso días. Pero si pensabais que el empalamiento era el límite de la crueldad, agarraos, porque la cosa se pone mucho más visceral, mucho más gráfica. Es arrastrado a la plaza pública. Proceden a desmembrar al condenado. Cada brazo, cada pierna, es separado del torso con una frialdad que hiela la sangre. Los miembros no se entierran ni se desechan. Al contrario, se convierten en trofeos de guerra. Cada parte del cuerpo es llevada a una zona diferente del reino o de la ciudad. Una cabeza podía ser colocada en la puerta de un templo, un brazo colgado en la muralla de una fortaleza fronteriza, una pierna exhibida en el mercado principal. Dejamos atrás la brutalidad de las plazas públicas para adentrarnos en la intimidad silenciosa y desgarradora de las tumbas reales. Hablamos de la momificación de fetos. Cuando una reina o una mujer de la alta nobleza fallecía durante el embarazo, el feto, a veces de apenas unos meses de gestación, era cuidadosamente extraído y sometido al mismo proceso de momificación que su madre. El caso más famoso y conmovedor es el de Tutankamón. Los arqueólogos encontraron dos pequeños sarcófagos antropomorfos en miniatura. Dentro de cada uno yacía la pequeña momia de una niña. Sus hijas, una tenía unos 5 meses de gestación, la otra cerca de los 9. Más allá del rey divino, estaba un padre que lloraba la pérdida de sus hijas. Si pensabais que ya habíamos explorado todos los rincones del terror egipcio, avanzando por el desierto hacia una fortaleza egipcia, a medida que os acercáis, empezáis a ver siluetas en la distancia, apostadas en las murallas o clavadas en estacas frente a las puertas. No se mueven, no gritan. Están en un silencio antinatural. Les falta la cabeza. Cuerpos decapitados, a menudo colocados en posturas grotescas, como si fueran una especie de guardia de honor macabra. A menudo vemos al faraón sujetando a un grupo de enemigos por el pelo y blandiendo un mazo, a punto de aplastarles el cráneo. ¡Hostia! Chavales, agarraos bien porque ahora entramos en el terreno de las leyendas, de esas historias que te cuentan de noche y no te dejan dormir. Hablamos de la famosa maldición de las momias. Se adentra en la oscuridad de una tumba. El aire es denso, huele a polvo milenario y a algo más, a muerte sellada. Cada paso que da resuena en el silencio sepulcral, el oro, las joyas, los tesoros que le esperan. En 1922, Howard Carter y su mecenas, Lord Carnarvon, la descubren. Lord Carnarvon muere de una forma súper extraña. Le pica un mosquito en la mejilla, se corta afeitándose en el mismo sitio, la herida se infecta y adiós muy buenas. En el momento exacto de su muerte, hubo un apagón en todo el Cairo. Vale, ahora vamos a hablar de un método de ejecución que es pura maldad, pura poesía del dolor. Olvídense de la espada o la horca, eso es rápido, es casi piadoso. Los egipcios, en su infinita creatividad para el sufrimiento,
A veces recurrían a un verdugo mucho más pequeño, silencioso y letal, el escorpión. No era simplemente soltar a un bicho en una celda. Una ceremonia de muerte cargada de un simbolismo brutal. El escorpión no era un animal cualquiera. Estaba directamente asociado a la diosa Serket. Utilizar sus hijos para ejecutar a alguien era una declaración. El dolor de una sola picadura es agudo, quemante. El veneno empieza a correr por las venas. Chavales, esto que os voy a contar ahora es de una profundidad filosófica y una oscuridad que te vuela la cabeza. Todos hemos visto las imágenes de momias en sus sarcófagos, estiradas, solemnes, listas para su viaje al más allá. Enterrar a los muertos en posición fetal. A primera vista uno podría pensar que es algo tierno, ¿no? Como devolver al difunto al vientre de la madre tierra, una vuelta al origen. Pues ni de coña. Olvidaos de esa idea. La lógica detrás de esta práctica era retorcida y estaba basada en una visión del renacimiento muy diferente a la nuestra. Nacer era, en sí mismo, un acto traumático. El alma, al llegar a este mundo, llora. Por lo tanto, para que el alma pudiera renacer de verdad en la otra vida, en el campo de juncos, tenía que pasar por un proceso similar. Imaginad el proceso. El cuerpo del difunto era doblado sobre sí mismo, las rodillas apretadas contra el pecho, los brazos cruzados, la cabeza inclinada. A veces tenían que romper huesos o cortar tendones para poder colocar el cuerpo en esa posición tan compacta. Lo metían en una fosa poco profunda en la arena del desierto, sin sarcófago, a menudo envuelto solo en una estera de juncos o una piel de animal. Y llegamos al número 9, familia, y aquí la cosa se pone árida, literalmente. Olvídense de empalamientos, de escorpiones o de hornos infernales. El antiguo Egipto tenía un método de castigo que, en su simplicidad, esconde una crueldad psicológica y física que te hiela la sangre. Lo llamaban devorar el sol. Tu sentencia es ser abandonado en medio de la inmensidad del desierto, solo, sin una gota de agua, sin una sombra que te cobije. Tu único compañero es ese sol abrasador, pero para ti, ese Dios se ha convertido en tu verdugo. No es solo morir de sed, que ya de por sí es una de las peores formas de irse de este mundo. Es la tortura mental de ver cómo el horizonte se extiende infinito, sin esperanza alguna. Cada duna es igual a la anterior, un mar de arena que se burla de tu desesperación. Durante el día, el calor es tan intenso que sientes como la piel se te cocina, como cada gota de sudor es un tesoro que se evapora al instante. Y llegamos al final de nuestro top, el número 10. Y es uno que demuestra que la inventiva humana para hacer el mal no tiene límites, ni siquiera en la antigüedad. Estamos hablando de guerra biológica primitiva. Los egipcios ya andaban coqueteando con la idea de usar venenos y toxinas como armas. Pero eran observadores natos de la naturaleza. Sabían perfectamente qué plantas, qué animales y qué minerales podían causar la muerte de una forma lenta, dolorosa y, sobre todo, aterradora. Imagina un ejército asediando una ciudad fortificada. Contaminar las fuentes de agua del enemigo. Describen con detalle los efectos de diversas sustancias tóxicas. También experimentaban con puntas de flecha envenenadas. Se cree que podían impregnar las flechas con veneno de serpiente, especialmente de cobras y víboras. Estos laboratorios primitivos eran lugares de auténtico horror. La diosa Serket, por ejemplo, y así, familia, llegamos al final de este viaje por el lado más oscuro y oculto del antiguo Egipto. Hemos recorrido un camino de horrores que desafían nuestra percepción de esta civilización. Desde los hornos donde se quemaba a los sacrílegos y el brutal empalamiento de los traidores, hasta el desmembramiento público para infundir terror. Hemos visto la extraña ternura y el misterio en la momificación de fetos reales. 10 secretos que demuestran que, bajo la majestuosidad de las pirámides y el oro de los faraones, latía un corazón de oscuridad. Lo que hemos visto hoy es solo la punta de un iceberg de misterios. Cada jeroglífico descifrado, cada tumba descubierta, no hace más que plantear nuevas preguntas y revelar nuevas sombras. Las arenas del desierto son guardianas celosas de sus secretos y han conservado durante milenios historias de poder, de fe, de vida, pero también de una crueldad y una visión del mundo que nos resultan casi incomprensibles. El antiguo Egipto sigue escondiendo secretos en sus arenas, y quizá, solo quizá, algunos de ellos es mejor no descubrirlos nunca. Espero que hayáis disfrutado, o al menos que os hayáis quedado tan impactados como yo,
con este descenso a los abismos de la historia. Dadle un buen like a este vídeo y, sobre todo, no os olvidéis de suscribiros y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Y cuidaos de las maldiciones.